Hola amigos, muy buenas. Hablemos de los futbolistas más valiosos de la historia del Ecuador. Y bueno, tras haber hablado en el último video sobre los jugadores ecuatorianos más valiosos del momento, de la actualidad, en este video vamos a hacer un ejercicio con los jugadores más valiosos de la historia. Como hemos visto en videos anteriores, y si no lo han visto los invito a verlo, tenemos nombres de jugadores que marcaron época en los años 60, en los años 90 y bueno, ya en inicio de los 2000. Entonces, ¿cómo podemos darle un valor de mercado a estos futbolistas? Pues vamos a intentar hacer una comparativa entre el estilo de juego y la importancia que tuvieron estos futbolistas en su época y vamos a intentarlos traer a las circunstancias del mercado actual. En este momento el mercado futbolístico está viviendo una realidad bastante atípica, podríamos decirlo, ya que se están pagando cifras súper millonarias por jugadores, cifras que en épocas anteriores o en años anteriores no se veían a ese nivel como se están viendo hoy en día. Yo considero que desde el año 2018 en adelante se ha visto esta extrema validez, por así decirlo, en tema monetario de los futbolistas, de los deportistas en general, pero de los futbolistas en particular. Entonces es así que, por ejemplo, Neymar Jr. Tenía un valor de mercado de 180 millones, lo mismo que Leo Messi, 200 millones para Mbappé, por ejemplo. Haaland a día de hoy tiene un valor de 180 millones y demás. Entonces lo que vamos a hacer es coger los nombres de los futbolistas que yo considero más importantes o los mejores futbolistas de la historia del Ecuador, compararlos con los jugadores actuales y con los precios de mercado actuales y según eso darles un valor referencial. Por supuesto, este ejercicio es totalmente subjetivo, será mi opinión, mi idea, mi comparativa en particular. ¿De dónde voy a tomar los valores referenciales? Del portal web Transfermarkt, que ya fue la herramienta con la que me guié para realizar el video anterior de los jugadores más valiosos del momento. Entonces, con el valor de mercado que obtengamos de cada uno de ellos, pues haremos un ranking y así decidiré yo cuáles son los jugadores más valiosos de la historia del Ecuador. Ese va a ser el ejercicio y os invito a que comenten mucho porque será un video, pues eso, muy subjetivo, muy a mi idea, muy a mi opinión y estoy seguro de que muchos de ustedes no van a estar de acuerdo. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar con uno de los futbolistas que no incluí entre los 10 mejores futbolistas, pero tras muchos comentarios de ustedes, luego en mi once ideal lo incluí. Entonces el primer futbolista que vamos a traer a la actualidad va a ser Jorge Bolaños, un centrocampista ofensivo muy creativo, con mucha habilidad, mucho regate, mucho desborde, pase filtrado, es decir, lo que hoy podríamos comparar, y ya nos venimos al mercado actual, con un Serge Gnabry, por ejemplo, del Bayern Múnich, que en el 2020 llegó a costar 90 millones, un Anthony actualmente en el Manchester United, que el año pasado llegó a tener un valor de mercado de 75 millones, Kingsley Coman del Bayern Múnich, 65 millones hace un par de temporadas, el actual Rafinha del Barça, 60 millones en la actualidad. Entonces, trayendo a Jorge Bolaños y haciendo un ejercicio de imaginación, podríamos compararlo con este tipo de jugadores que juegan pegaditos a la banda, que pueden jugar en posiciones más interiores, que con el balón son muy habilidosos, muy rápidos, algunos dominan las dos piernas y que tienden a jugar hacia adentro para meter pases o para tirar desde fuera. Yo creo, según lo que he escuchado, porque no he visto jugar a Jorge Bolaños, que encajaría un poco en este perfil de jugador. Así que traemos a Jorge Bolaños en su mejor época y podríamos decir que con las circunstancias del mercado actual tendría un valor de 60 millones de euros. Es el primero que hemos visto, Jorge Bolaños. Nos vamos ya al top 5 que consideré en mi video los mejores jugadores de la historia del Ecuador y llegamos hasta Polo Carrera Velastegui. Polo Carrera, otro jugador centrocampista ofensivo con mucha habilidad, zurdo, con una zurda y una técnica depuradísima, salido de Liga de Quito, llegó a jugar en Peñarol de Uruguay junto a Alberto Spencer, así que traemos a Polo Carrera a la actualidad y vamos a compararlos con jugadores como por ejemplo Thomas Lemar del Atlético de Madrid, que fue tasado en 70 millones en el año 2018, o Nabil Fekir, jugador actual del Betis, también tasado en 70 millones en el año 2018. Nos venimos más a la actualidad, nos encontramos con un campeón del mundo, por ejemplo McAllister, tasado hoy en día por 65 millones,
Con referencia a estos jugadores y con referencias también a los que ya comentábamos que juegan un poquito más por banda, que lo comparábamos más con Jorge Bolaños, podemos tasar a Polo Carrera. Insisto, no lo vi jugar, he leído mucho acerca de él, las crónicas, periodistas y demás que sí lo vieron jugar, y con su zurda mágica lo tasamos en 50 millones de euros. Seguimos con ese quinteto de los mejores jugadores de la historia del Ecuador y nos toca hablar de Edison Méndez, el Quinito Méndez. Si bien es cierto, es un jugador más contemporáneo, sus mejores años rondaron después del Mundial del 2006 en Alemania. Pues eso, 2006, 2007, 2008 fueron sus mejores años, jugando en el PSV Eindhoven, siendo el primer jugador de la historia del Ecuador en marcar en la Champions League, con toda la calidad que atesoraban esos pies del Quinito Méndez. Lo vamos a comparar con jugadores más actuales, como por ejemplo Donny van de Beek, que despuntó en el Ajax y le permitió fichar por el Manchester United, tasado en el 2019 por 55 millones de euros. También podemos compararlo con Yuri Tielemans, el belga del Leicester City hasta la temporada pasada, también tasado en 55 millones en el año 2019. Lo vamos a comparar, por ejemplo, ¿por qué no?, con Carlos Soler, jugador del Valencia y esta última temporada del Paris Saint-Germain, tasado en 50 millones en el año 2019. Tenemos también a Rodrigo Bentancur, uruguayo, tasado en 50 millones en el año 2020. Creo que el Quinito Méndez tiene características similares a estos jugadores: muy buen trato de balón, muy buen golpeo desde fuera, habilidad para regatear inclusive, buena visión de juego, último pase. Quinito Méndez podría tranquilamente disputarle un puesto a cualquiera de estos jugadores en la actualidad. Por ende, tasamos a Edison Méndez en una circunstancia del valor actual por 50 millones de euros. Nos vamos al siguiente escalón y vamos a tratar del mejor jugador de la década de los 90 en la Liga de Fútbol Mexicana. La MX le dio la distinción del mejor jugador de la década de los 90 a un ecuatoriano, sí señores, el güero Alex Aguinaga. Pues a Alex Aguinaga, con toda su técnica, su calidad, su visión de juego, su disparo, lo vamos a traer a las circunstancias del mercado actual y lo vamos a comparar, por ejemplo, con jugadores como James Rodríguez. En el 2015 fue tasado por 80 millones de euros. Los más actuales, por ejemplo, Mason Mount, jugador del Chelsea. Son jugadores centrocampistas más ofensivos que defensivos. Creo que lo podríamos comparar con Alex Aguinaga. Y por ejemplo, Mason Mount en el 2021 fue tasado por 75 millones de euros. Podemos compararlo con Nabil Fekir, 70 millones. En la actualidad, McAllister, 65 millones de euros. Pues teniendo en cuenta estas cifras y la calidad que atesoraba el güero, teniendo en cuenta que fue el artífice, por así decirlo, el principal protagonista de la mejor época del Necaxa, insisto, mejor jugador de la década de los 90 en toda la Liga MX, el ecuatoriano Alex Aguinaga, lo vamos a traer a la circunstancia del mercado actual y un equipo tranquilamente podría pagar por él hoy en día 65 millones de euros. El siguiente que nos encontramos en el camino va a ser Luis Antonio Valencia, el trencito amazónico. Si bien es cierto, es más contemporáneo, parecido a la época con Edison Méndez. Antonio Valencia en el año 2012 llegó a tener un valor de 27 millones de euros, 27,5 millones de euros, ya jugando en el Manchester United. Pues bien, con las características que tenía el Toño Valencia, vamos a traerlos a la actualidad y vamos a compararlo con jugadores que juegan pegados a la banda. Si bien es cierto, el estilo de juego del Toño era mucho más potencia, velocidad, pelota larga, ganar precisamente por esa potencia y esa velocidad, llegar a la línea de fondo y sacar el centro. Muchísimas asistencias, lo puede decir Dimitar Berbatov, lo puede decir Wayne Rooney, un jugador que ganaba línea de fondo y colgaba centros, algún golazo con un disparo potente desde fuera del área. El Toño Valencia dio 10 años espectaculares en el Manchester United. Hoy en día lo podemos comparar, por ejemplo, con jugadores como Serge Gnabry del Bayern Múnich, 90 millones de euros en el 2020. Moussa Diaby, compañero de Piero Hincapié, 60 millones de euros hace la temporada pasada. Rafinha actualmente en el Barça, 60 millones de euros en este año. Kingsley Coman, que creo que se podría parecer un poquito más. Kingsley Coman tal vez es más habilidoso con el balón en los pies para el regate, pero la potencia y la velocidad del Toño realmente eran superiores al 99% de los jugadores de la Premier League y del mundo, por supuesto. Entonces el Toño podría pelear tranquilamente un puesto en cualquier equipo con todos estos jugadores. Por eso al Toño Valencia lo traemos a las circunstancias del mercado actual y yo creo que un equipo
con buen nivel adquisitivo, tranquilamente podría pagar por él 60 millones de euros. Y por último, vamos a terminar ya ese repaso a esos jugadores más destacados de la historia del Ecuador, o que yo considero más destacados de la historia del Ecuador, y vamos a hablar, por supuesto, del delantero referencia de la historia de nuestro fútbol, que es Alberto Spencer. Alberto Spencer, destacadísimo jugador en la década de los 60, sobre todo en Peñarol de Uruguay, máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores de América. Estamos hablando que la Copa de Libertadores de América la han jugado jugadores como Pelé, como Neymar, como Ronaldinho, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que Alberto Spencer ha tenido registros goleadores nacionales en Uruguay e internacionales en todo el continente americano con esa Copa Libertadores de América, impresionantes. Pero si nos traemos a Alberto Spencer con sus características de una cabeza mágica, de velocidad, potencia, buen disparo, regate, inclusive he visto algún que otro video de Alberto Spencer jugando, por ejemplo, la Recopa, me parece recordar, Continental contra el Real Madrid, donde le marca goles y donde le gana, haciendo a Peñarol de Uruguay campeón del mundo prácticamente. Alberto Spencer era un delantero especial, era un 9 de área, pero tenía mucha habilidad. Entonces lo vamos a comparar, lo vamos a traer a las circunstancias del mercado actual y lo vamos a comparar, por ejemplo, no voy a decir que con Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Mbappé, Neymar, aunque podría serlo, ya que en su día disputó contra Pelé y está considerado entre los 20 mejores jugadores del siglo XX de Latinoamérica. Estamos hablando de palabras mayores, señores y señores. Lo vamos a comparar hoy en día con, por ejemplo, Romelu Lukaku, subcampeón de la Champions League. Mauro Icardi en el 2018 fue tasado por 100 millones de euros. Hablamos de Rafael Leao, hoy en día jugador del Milan, tasado en 90 millones. Roberto Firmino, jugador del Liverpool en 2019, tasado en 90 millones de euros. O Robert Lewandowski, 2018, tasado en 90 millones de euros. Lukaku fue tasado en 100 millones de euros en el año 2018. Teniendo en cuenta estos valores y teniendo en cuenta que los actuales Mbappé, Haaland, están por encima de los 150 millones, 180 y hasta 200 millones de euros, vamos a darle un valor referencial a Alberto Spencer de 100 millones de euros. Estamos hablando que un equipo con poder adquisitivo en la actualidad, por sus goles, pagarían tranquilamente 100 millones de euros. Es decir, Alberto Spencer estaría donde se merece, en la élite del fútbol mundial. Y ya habiendo dado este repasito histórico, trayendo a nuestros jugadores históricos hasta las situaciones del mercado actual, vamos a ver cómo nos queda el listado. Al final me ha quedado un listado de 7 jugadores que serían los 7 jugadores más valiosos de la historia del Ecuador. Para no hacerlo mucho más extenso, nos vamos. En el número 7 tendríamos a Polo Carrera Velastegui con 50 millones de euros, alrededor de 55 millones de dólares. En el sexto puesto tenemos al Quinito Méndez, Edison Méndez, 55 millones de dólares. Seguimos bajando. Jorge Bolaños en el cuarto puesto de jugador ecuatoriano más valioso de la historia con 60 millones de euros, es decir, 66 millones de dólares aproximadamente. Seguimos bajando, nos encontramos al Toño Valencia como el cuarto jugador más valioso de la historia del Ecuador con 60 millones de euros, 66 millones de dólares. Seguimos en este ranking y nos encontramos al güero, a Alex Aguinaga, el Capi, el 10 de la tricolor, que en el mercado actual costaría unos 65 millones de euros, es decir, 71 millones de dólares. En el segundo puesto, oh sorpresa, ha entrado un jovencísimo jugador que actualmente cuesta 82 millones de dólares, Moisés Caicedo, con sus 75 millones de euros. Estaría en segundo lugar solo por detrás del gran Alberto Spencer. 100 millones de euros hemos tasado nosotros a Alberto Spencer, es decir, 110 millones de dólares. Sería el jugador más valioso de nuestra historia. Trayéndolos a todos a las circunstancias del mercado actual, estos han sido mis 7 jugadores más valiosos de la historia del Ecuador. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video, seguro que hay otros jugadores a los que ustedes valorarían más, déjenmelo saber en comentarios, para mí ha sido un placer, un gustazo, likes, nos vemos, chao.